Muy bien, regresamos aquí a Amaneciencia después de conocer todos estos titulares y todos estos temas que vamos a tener hoy de interés y toda esta información sobre la que vamos a estar tratando y hablando con mi compañera Natalia Sabina. Con ella hoy vamos a tener un invitado también muy especial. Él es Gabriel Pineda, él es psicólogo y adicionalmente nos va a hablar sobre programación neurolingüística. Ya está en la sala de nuestra casa, ya está en la sala de Amaneciencia. Le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Amaneciencia. Muy bien. Hola, Doc, Nosotros bienvenido, felices. gracias por acudir. Nosotros felices de que esté aquí, de que nos cuente sobre neurolingüística. Empecemos por ahí. ¿Qué es la neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística, digamos, no es una ciencia como tal, sino más bien es un modelo que nos brinda técnicas para hacer mejores procesos de cambio, diciéndolo así. Yo tengo varias definiciones, pero yo creo que en la medida que vayamos hablando, pues lo vamos a ir aclarando. Digamos, ¿por qué se llama programación neurolingüística? Programación es porque tenemos una serie de procesos sistemáticos que repetimos y a partir de ahí generamos estrategias y la programación nos ayuda a codificar cómo estamos actuando. Sí. Neuro porque actúa sobre el sistema nervioso, tanto el autónomo como el consciente, el sistema consciente e inconsciente, y lingüística porque todo eso lo procesamos a través del lenguaje, tanto del lenguaje hablado como del lenguaje como que llamamos paraverbal, que son los tonos, las posturas y los gestos. Entonces la programación neurolingüística integra todo esto. Digamos que es un modelo de comunicación, de mejorar la comunicación consigo mismo, de que si uno tiene y sabe cómo se comunica consigo mismo, eso es lo que proyecta hacia afuera. Y si entiende el mundo de los demás, es mucho más interesante. ¿Por qué yo llegué allá? Digamos que esto es todo un proceso, porque digamos la psicología es muy de escuelas y a veces generamos en los clientes, que así los llamamos, es que se adapten a nuestro modelo de lo que sabemos, cómo sabemos aplicar. Sí. Lo interesante de todas estas escuelas, de donde nació la programación neurolingüística, es que ellos lograron, digamos, concentrar en terapistas exitosos, ver cómo actuaban y generar más bien modelos que se adapten al mundo del paciente. O sea, no adaptar al paciente a mi teoría, sino más bien yo entender cuál es el mundo de representación del paciente y a partir de esas necesidades yo poder actuar sobre esa persona. Pues, doctor, mire, ya nos contó que es neurolingüística. Ahora hablemos de usted. Empecemos por ahí, que es por donde empezamos en este programa siempre. Usted dice aquí, es psicólogo de la Universidad Nacional, trabajó en enfoque cognitivo-conductual, tiene especializaciones en PNL, que ya sabemos que es programación neurolingüística. Montón. Imagínate, administración de gerencia de recursos humanos, máster en administración y dirección de empresas de la Escuela de Negocios, MBA, entrenamiento de programa y mejoramiento continuo y planeación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cuándo decide meterse en este rollo de la neurolingüística y por qué estudió psicología? Más bien, empecemos por ahí. Primero, yo siempre me encantaban las ciencias humanas, sí, y la parte biológica. Entonces, digamos que yo cuando empecé a estudiar dije, pues esta es mi carrera porque sí, combina las dos. Digamos, era la ciencia que más se adaptaba a esa combinación de la parte biológica y la parte social. Era la carrera perfecta. Era mi carrera perfecta. Digamos que el primer enfoque que uno tiene, siempre lo que más lo llama la atención es oír todo esto acerca de las teorías psicoanalíticas, de meterse a estudiar en profundidad al ser humano, sus comportamientos. Digamos que ese fue mi enfoque inicial. Luego empecé a interesarme mucho por la parte de neuropsicología, porque es la parte más de cómo funciona el cerebro fisiológicamente, qué es lo que produce para generar ciertos comportamientos. Pero digamos, el ser humano uno no lo puede minimizar nunca, o sea, siempre es una historia desconocida lo que hay atrás. Entonces, como psicólogo, digamos, empecé a hacer muy clínica desde que salí y uno se va dando cuenta, como dice, que hay enfoques que a uno le sirven o no le sirven y que uno no debe... Vamos a ver un problema con la programación neurolingüística, que se puede volver una receta. Y las recetas no funcionan ni siquiera cuando uno lo sigue en los canales de expertos. Uno sigue el ponqué y le sale distintísimo. Entonces el problema acá es, sí, son modelos, son técnicas, pero que hay que darles un enfoque desde la perspectiva del paciente. Entonces si uno toma programación neurolingüística, lo interesante es eso. A mí lo que me brindó fue toda esta escuela nueva, no sé si han oído hablar de todo este movimiento que se dio en Palo Alto, el Mental Research Institute, Salem. Fue como... Allá mismo es donde están hoy mismo las mayores industrias de la tecnología, ¿no? En Silicon Valley. Pero allá también se dio un movimiento muy interesante que empezó Gregory Bateson, que generaba era cómo nos comunicamos. Realmente, ¿qué es comunicarse? Porque si uno vuelve al más mínimo nivel
en qué se concentran los problemas humanos son de comunicación y de relaciones, sean internos o sea con los demás. Y ellos hicieron unos estudios muy interesantes acerca de comunicación, generaron y atrajeron muchos terapistas de muchas corrientes muy interesantes. Y la PNL, ¿qué hizo? Dos personas se juntan y dicen, acá hay unos terapistas exitosos. Entonces, otra de las definiciones de la PNL es esa, es modelar, es copiar y ver qué estrategias son exitosas y cómo las aplico. Pero no es copiar, digamos, de una forma burda, sino es mirar cómo esos procesos se establecen en el cerebro, cómo esa persona interactúa con los demás. Sí. Y si uno modela, hay unos digamos, elementos que uno puede sacar, uno puede copiar y ser excelente. Igual con uno mismo, uno para unas cosas es excelente, para otras no tiene unos resultados muy buenos. Entonces uno dice, si para esto soy tan bueno, ¿qué estrategias estoy acá haciendo para poderlas llevar a esto en lo que no soy tan bueno? De eso se trata. Entonces, digamos así en términos generales, eso es lo que me atrajo a mí, saber que uno podía era entrar más al mundo del otro que tratar de explicarle al cliente o al paciente qué es lo que yo entiendo que pueda ser su problema. Y en el fondo también es yo los oí hablar antes, sí es el cambio, no es una ciencia, pero sí está enfocado al cambio personal y un poco con un paradigma distinto, diciendo el cambio no es tan difícil, el cambio realmente si uno quiere se puede hacer. Se puede realizar. Y el doctor hablaba de PNL, es la abreviación para programación neurolingüística, que imagino a partir de ahora lo vamos a empezar a denominar así. Doc, pero usted inició como psicólogo, le gustó esta herramienta de la PNL, pero adicional a eso también está trabajando en gerencia en recursos humanos y se ha vuelto usted un consultor, un asesor. ¿Cómo trae esa PNL que se trabaja en individuo a una organización? Pues digamos que la organización siempre va a ser una abstracción, porque la organización son personas. Entonces ahí lo que miramos es cómo se comportan las personas jugando al rol de la organización y cómo son esas, digamos, esos elementos que no permiten comunicarse bien, liderar bien. Entonces los elementos de PNL también permiten generar respuestas en las organizaciones, porque como estamos actuando sobre seres humanos, pues se puede aplicar y lo hemos hecho en varias ocasiones con varios compañeros, de dar sobre todo en procesos de cambio y transformación. Pero de ambiente laboral, Doc, es decir, donde la gente está teniendo como muchos roces, de pronto con el jefe, entre los mismos compañeros, ¿se mejora el ambiente? ¿Usted ha visto ese cambio? Sí, se mejora porque es que la gente aprende a entender que mi mundo no es el mundo no es igual al mundo que interpreta el que está a mi lado. Son dos interpretaciones distintas, es como hablar dos idiomas distintos y en pareja, o sea, en todo tipo de relaciones va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que uno trata es de conozca el mundo del otro, atráigalo y permítale que conozca el mundo y así nos vamos a comunicar al mismo nivel. Y esto permite generar un montón de herramientas que nos dicen, pensamos distinto, tenemos, o sea, hay un principio en PNL que dice, el mapa no es el territorio. Es como cuando uno mira un mapa, haciendo la metáfora, uno está mirando la representación de un sitio, no está metido en el sitio porque si estuviera en el sitio no habría mapa. Cada quien representa el mundo de acuerdo a sus propias experiencias, distorsiones, emociones. Y yo siempre creo que tengo la razón, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? O sea, uno siempre está luchando en posiciones encontradas porque la verdad la tiene cada uno. La ideal es entrar en el mundo de los demás, atraerlos y poder construir juntos, poder hablar a un mismo nivel. Entonces en organizaciones funciona bastante bien, funciona no solamente a nivel de problemas, sino de generar equipos de trabajo altamente efectivos, de generar liderazgo en diferentes roles, de generar resolución de problemáticas que a veces son pequeñitas, pero el síntoma es mucho más grande de lo que parece. Y a veces, digamos, en muchas de las teorías psicológicas muchas veces atacamos los síntomas y los síntomas solamente son una manifestación de ese problema, pero digamos hay algo más de fondo. Otro elemento importante que me gustaría que supieran de la programación es que no nos interesan los porqués. La PNL se centra en el cómo son los procesos. Eso como terapeuta. ¿Cómo sería un ejemplo ahí, Doc? Es decir, alguien es agresivo conmigo, entonces yo digo, uy, pero ¿por qué siempre es tan agresivo conmigo? Siempre es la misma pelea. Uno dice usualmente eso. ¿Cómo le digo un cómo? O sea, no, el cómo, a ver, te explico. El cómo es, además uno como terapeuta descansa mucho en ese sentido, porque a veces cargarse de las emociones negativas de la gente es muy difícil. Cuando alguien tiene un problema y recurre, uno le pregunta es cómo, vamos el depresivo. Es todo un proceso.
Depresión no es, no es solamente un momento, sino es un proceso que se crea. Sí, la depresión no llegó pues de un día para otro. Entonces, no es tanto es porque está depresivo, o sea, qué tantas cosas malas le han pasado en su vida, sino cómo se deprime. ¿Cómo hace para deprimirse? ¿Qué es lo que le aparece primero? Entonces, nosotros trabajamos mucho con lo que son las percepciones, o sea, lo que son la visión, la escucha, el gusto, el tacto, y vemos cómo se representa el mundo, qué es lo que le pasa primero a la persona. Si les pongo un ejemplo de pronto más fácil, si una persona es gorda, ha sido exitosa en esa estrategia para engordarse. Si quiere lograr lo contrario, hay que empezar a ver de esta estrategia para engordarme, qué me serviría para generar un objetivo frente a adelgazar. Entonces, pero los combos es generar todas esas estrategias, pues sí. Es saber cómo piensa, cómo se representa el mundo y en dónde puedo modificar que me ayude a mí a generar motivación para ese cambio. Yo tengo que confesarle, Sabina, que yo juraba que la programación neurolingüística, la PNL, era una cosa así medio mágica. Sí, era una de esas soluciones mágicas donde, pues porque al principio lo empezó a utilizar la gente para cosas como dejar de fumar, como hablábamos al principio en nuestro primer bloque. Y para ese tipo de cosas, pues a veces la voluntad es un tema muy complicado, entonces yo me la imaginaba algo así como hipnotismo, como... Yo también, ¿sabes? Cuando apenas estaba empezando a hablar de PNL. Entonces de lo que estamos hablando es de estrategias de comunicación. ¿A qué otros niveles sirven esas estrategias de comunicación? Que no sean organizacionales solamente. No, esto sirve también, digamos, es un modelo excelente para el autodesarrollo, ¿no? Para saber cómo motivarme y cómo lograr y generar excelencia. Sí. Yo quiero generar excelencia y yo puedo hacerlo. O sea, otro de los principios de PNL que vamos a ir hablando poco a poco es que todos poseemos los recursos para hacer las cosas. Sí. La cuestión es que uno se cree lo que le han dicho durante toda la vida. Entonces, si uno dice, usted es malo para tal cosa, uno descuida eso y se cumple la profecía, ¿no? Porque uno abandonó eso. Pero uno puede, o sea, nosotros no es que le metamos al paciente cosas que va a hacer, sino le hacemos es que descubra sus recursos y a partir de sus propios recursos encuentre la solución. Es generar alternativas. Pues muy bien, doctor. Con estas cosas positivas que estamos encontrando, que podemos jugar a nuestro favor, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos para hablar muchísimo más sobre PNL.